Hola a todos y bienvenidos a este webinar Evolucionando la cartera permanente. En este webinar veremos un acercamiento al modelo de Harry Brown y será impartido por Carlos Santiso, que es gestor en Esfera Capital y en especial de los vehículos de Icaria Capital. Muy conocido, además por su labor como gestor, por la labor divulgativa que realiza en Twitter acerca de las compañías que lleva en cartera y acerca de la filosofía de inversión que sigue. Recientemente convirtió uno de sus vehículos para seguir este modelo de la cartera permanente y nos los expondrá hoy en Rankia. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Es tu primer webinar en Rankia y esperemos que sea el primero de muchos. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y por dar la oportunidad de contar un poco lo que hacemos en Icaria Capital. Como bien ha dicho Luis, pues hemos iniciado la gestión de Icaria Capital con el modelo de la cartera permanente, con ligeras variaciones que veremos a lo largo del webinar y algunos puntos que creemos que son de importancia contemplar, como por ejemplo los bonos ligados a inflación como una de las opciones, el posible riesgo divisa si inviertes en bonos americanos o incluso la inversión en oro que está denominada en dólares. Tocaremos esos puntos que son bastante más complejos que otros. Entonces, bueno, nosotros consideramos que la cartera permanente que gestionamos desde Icaria Capital es una cartera apropiada para un perfil conservador, para un perfil con aversión al riesgo. Creemos que el activo a largo plazo que mejor lo hará es la renta variable, pero esas personas que en momentos como los de marzo no se sienten cómodos con volatilidades tan altas y drawdowns tan grandes, creemos que se ajusta muchísimo más un perfil de cartera como este para ellos. Entonces, cartera permanente, una cartera para cualquier entorno, es básicamente lo que habla Brown en varios de sus libros. Es una cartera que intenta adaptarse a los posibles ciclos económicos que hay. Lleva funcionando más de 40 años, de hecho se puede testar desde el 70 y lo tenemos hecho. El problema es que desde el 70 el backtest que puedes tener está en dólares porque no existía el euro y los datos que hay sobre el euro no son fiables y creemos que es algo a tener muy en consideración a la hora de considerar el histórico de más de 40 años. En euros no existe ese histórico. Es bastante más complicado conseguir datos fiables. Entonces, bueno, hay que tener cuidado ahí. Para hacer un backtest fiable de la cartera permanente, yo me iría al 99 aproximadamente. ¿En qué se basa la cartera permanente? Bueno, pues en base a lo que comentaba antes, que la renta variable es el activo más rentable a largo plazo y al final es invertir en empresas que mueven la economía, la cartera permanente intenta tener una diversificación estructural, permanente, sobre los activos, que tengan poca correlación entre sí. Reduce las posibles etapas económicas a 4, auge, crisis, deflación, inflación, y los 4 activos base de la cartera permanente, que son las acciones, los bonos gubernamentales, el cash y el oro, se comportan razonablemente bien en uno de los 4. ¿En qué se basa la cartera permanente? Pues que, por ejemplo, en un periodo de auge, en un periodo alcista, las acciones lo harán muy bien, los bonos gubernamentales lo harán razonablemente bien y, en cambio, el oro, si es un periodo deflacionario, como ha sido en años atrás, no lo hará tan bien y el cash tampoco, si hay inflación. En cambio, en un periodo de crisis es bastante más complicado. Las acciones, evidentemente, no lo harían bien. En determinados momentos de la crisis, los bonos gubernamentales sí que lo harían bien, no en el periodo completo, pero sí que en alguna parte de ellas también. El oro, en los momentos de mayor shock, también lo hará bien, pero no lo hará del todo bien en todo el periodo de crisis. Es algo que hay que tener en cuenta. Tanto el oro como los bonos gubernamentales, habrá determinados momentos en los que la correlación tienda a 1 con la renta variable, por lo cual caigan los 3 activos en cartera, el cash no. En un periodo de deflación, lo que mejor se comportan son los bonos soberanos. El oro sufriría bastante en un entorno deflacionario, como por ejemplo el que se inició en los 80, y las acciones pueden hacerlo razonablemente bien. Y en cambio, en un periodo de inflación es más complejo, puede haber un periodo de inflación del 2-3%, el cual no es un entorno incómodo para las acciones, pueden hacerlo bien,
porque las empresas pueden recoger esa inflación en precios. En cambio, para los bonos, y este es uno de los puntos más importantes para nosotros, sí que es donde más van a sufrir y sobre todo con un entorno de tipos de interés en mínimos históricos es donde más lo van a notar. No ha habido, desde que se conoce la cartera permanente como tal, ningún entorno en el que los tipos de interés estén tan bajos y las yields de los bonos europeos estén tan bajos, no ha existido. Y digamos que aquí estamos en terreno inexplorado. Es verdad que la cartera permanente como tal contempla que en entornos inflacionarios el oro lo va a hacer muy bien y va a compensar la caída de los bonos gubernamentales en parte, pero hay que ver hasta qué punto va a ser capaz de absorber esa caída de los bonos, porque como digo, en ese histórico de 40 años nunca ha habido un entorno similar. Entonces es uno de los puntos que hay que conocer mejor, saber el impacto que puede tener en los bonos gubernamentales que tengamos en cartera y saber cómo reaccionar a ello, que no nos coja a ciegas. Características de la cartera permanente, pues es muy sencillo. Al final te aporta seguridad por ser una cartera con una diversificación real. Una cartera de acciones no tiene una diversificación real porque en periodos de caídas la correlación tiende a 1 y te va a caer la cartera en bloque. Unas acciones caerán más, otras menos, pero no va a haber ningún activo que te compense como en la cartera permanente. La estabilidad, pues derivada de esa seguridad, al final la volatilidad de la cartera permanente la tenemos medida y es 1/3 de la volatilidad del mercado de renta variable, con lo cual se nota en el camino y sobre todo las pérdidas, el máximo drawdown que puedes tener a lo largo del camino también se reduce considerablemente. Y por último, simplicidad. Es una cartera muy simple de ejecutar, de hecho un particular puede hacerlo y que da muy buenos resultados. Al final, para una persona que quiera depositar todos sus ahorros y que tenga una aversión al riesgo considerable, pues creo que es la forma más aconsejable de ejecutar, de gestionar su propio patrimonio. En nuestro caso, a través del fondo que gestionamos, somos un equipo amplio, el 100% del equipo invierte su capital en nuestros fondos, el 100%, tanto en Icaria Capital como Icaria Capital Dinámico, y creemos que es un elemento diferencial en el largo plazo, porque si no hay alineación de intereses, si el capital no está en el propio vehículo que gestionas, no vas a hacerlo de la misma forma. Cambia mucho la gestión a largo plazo. Siguiendo con la presentación, vemos los resultados de la cartera permanente, que es la línea naranja. Muy importante, estos resultados son en euros y eso es clave. Hemos pasado diariamente para ver en números la volatilidad que aporta el tener activos globales, como es lo que defendemos nosotros, una cartera global con acciones globales y no europeas, porque sería sesgar hacia la economía europea. Pues aquí tenemos la curva de una cartera permanente global con sus rentabilidades pasadas a euros de forma diaria. Y esto es muy importante porque te traslada la volatilidad real que soportaría un inversor. No es tan sencillo hacerlo y aparte de ser rentabilidades diarias, son volatilidades y drawdowns diarios. Herramientas como Portfolio Visualizer, que son muy conocidas en el mundillo, pues te dan rentabilidades y drawdowns mensuales, lo cual cambia muchísimo la lectura de lo que puedas hacer, de cómo va a ser el camino. Y aquí veis la síntesis resumida de ese camino. Es una slide compleja de entender porque hay muchos números, pero bueno, os voy a intentar resumirlo de la forma más simple posible. Aquí veis en azul, en esta primera columna, el MSCI World, lo que ha hecho el MSCI World a lo largo del tiempo. Y debajo veis lo que ha hecho la cartera permanente global en euros. Primero, el 59% de los meses desde 1999 hasta mayo en el MSCI World han sido positivos, con una rentabilidad media del 3%, mientras que el 41% de meses desde 1999
del MSCI World han sido negativos, con una pérdida media del 3,42. En cambio, en la cartera permanente, el 62% de los meses han sido positivos, con una rentabilidad más baja, de un 1,37, y tan solo el 38% de los meses han sido negativos, con una rentabilidad negativa de un 1,19, en vez del 3,42. Cambia radicalmente con respecto a la inversión del MSCI World. Por otro lado, y algo muy importante, coger todos los periodos que hay desde 1999 hasta la actualidad de 5 años, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1 de enero de 2004, desde el 2 de enero del 99 hasta el 2 de enero de 2004, así hasta la actualidad. Son miles de periodos de muestra. Pues haciendo eso, en una inversión a 5 años en MSCI World en euros, tienes una probabilidad de un 66% en ese periodo de obtener rentabilidades positivas. Y en cambio, en la cartera permanente en euros, la probabilidad en todas esas muestras, que son miles, es del 99%. Esto para nosotros es el punto diferencial, porque a la hora de invertir a un determinado plazo, podemos decir con una aproximación bastante fiable que el plazo adecuado de inversión para un fondo como el nuestro, que invierte en base a la cartera permanente, es de 5 años, porque en la muestra analizada, que contiene miles de datos, el 99% de las veces ha salido en positivo. Luego, ¿qué tenemos? En ese periodo del 99 a la actualidad, el MSCI World hizo una rentabilidad anualizada del 5,87 y la cartera permanente del 5,91. El mejor año del MSCI World fue el 99, con una rentabilidad del 45% y de la cartera permanente del 15,85. Y el peor año del MSCI World fue el 2008, con un menos 38% de rentabilidad, y la cartera permanente el 2002, con un menos 5,46% de rentabilidad. Fijaros aquí la diferencia entre unos y otros, es gigantesca. Y para nosotros, uno de los datos más importantes, el drawdown, que representa si eres un inversor con muy mala suerte y entras en el peor momento posible, es decir, en el punto más alto, ¿cuál sería tu caída hasta el punto más bajo? Vale, pues en el MSCI World habría sido de un 60% y en cambio en la cartera permanente habría sido de un 15%, sustancialmente menor. Y luego aquí lo que tenéis son todas las crisis desde el 99, todos los periodos de corrección relevante, y como veis sigue sucediendo lo mismo. En la crisis.com el drawdown del MSCI World fue un 57% y de la cartera permanente un 14%. El drawdown del MSCI World en la crisis financiera fue de un 52%, perdonad, mientras que a la cartera permanente fue de un 10%. En la crisis del euro, el MSCI World cayó un 20%, cartera permanente un 4%. En la crisis de China de 2015, el MSCI World cayó un 19% y la cartera permanente un 6%. En 2018, en la corrección de septiembre a diciembre, el MSCI World cayó un 16,68 y la cartera permanente un 2,63. Y por último, en la crisis del coronavirus, el MSCI World cayó un 33% y la cartera permanente un 11%. Al final, lo que veis es que el camino es infinitamente más tranquilo. No va a generar más rentabilidad a largo plazo, no es su objeto, pero sí que aporta una tranquilidad muchísimo mayor. Luego, cosas más importantes. La volatilidad se reduce a un tercio, pasa del 15 al 6%, casi un tercio. Y la métrica del Sharpe, que es unidad de rentabilidad por unidad de riesgo, bueno, rentabilidad por unidad de riesgo, también es considerablemente menor. Por lo tanto, montar la cartera permanente en el entorno actual, para nosotros el mayor riesgo que tiene es la parte de cash. Un 25% tiene que estar en cash. Y actualmente un vehículo de inversión, un fondo de inversión, como el nuestro o cualquier otro, por la posición de cash, por la posición de liquidez,
tiene que pagar entre un 0,4 y un 0,6%, dependiendo del depositario. Por otro lado, si inviertes en bonos gubernamentales a corto plazo, a un año vista, vas a perder dinero sí o sí, un 1% más o menos anual, por lo que no tiene mucho sentido, porque con toda certeza lo vas a perder. No es como un bono a muy largo plazo, que dependiendo del impacto de los tipos de interés puedes ganar o perder dinero. En un bono a corto plazo pierdes dinero sí o sí, porque lo llevas a vencimiento. Entonces, nosotros ahí lo que hemos estudiado y lo que aplicamos es en la parte de cash, en vez de invertir en bonos gubernamentales a corto plazo, que como digo es garantía de perder dinero, invertimos en bonos de empresas muy, muy sólidas que hemos analizado para la cartera de nuestro otro fondo, que es de renta variable, y que tenemos garantías de que es prácticamente imposible que quiebren. Bonos como Louis Vuitton a 2021, que paga, cuando nosotros compramos, a día de hoy no, pero cuando nosotros compramos, un 0,5 anual. Microsoft en euros, que también emite en euros, paga un 0,3. Coca-Cola European Partners, un 0,7. Un bono del ICO 2021, que nos paga un 0,10. Como veis, son todo bonos de primer nivel y que en un momento de estrés, como el de marzo del COVID, lo que han sufrido en precio estos bonos está en torno al 2%, por lo que, y ya lo han recuperado a día de hoy, por lo que la diferencia con el cash es mínima y te garantizas a vencimiento que siempre y cuando no quiebre Microsoft o Louis Vuitton, algo prácticamente imposible a un año vista, vas a cobrar esa rentabilidad de la que hablaba, ese 0,5, ese 0,3, ese 0,7%, en vez de perder dinero. Y es como nosotros creemos que es una de las partes donde aportamos valor. El equipo que pone en práctica todo lo que os hemos contado es un equipo multidisciplinar, donde hay gente especializada en temas cuantitativos, como es mi caso y como es el caso de Mateo Sáez, y donde ponemos en práctica, al montar nuestras propias herramientas y no utilizar herramientas externas, todo lo que os he estado comentando, todos los backtests, todos los estudios que hacemos, los hacemos de forma interna, no dependemos de, pues lecturas externas. A la hora de analizar compañías, tanto yo como Alejandro como Adrián tienen una amplia experiencia, por lo que nos sirve para esos bonos corporativos a corto plazo. Y creo que un equipo amplio y con capacidades muy diferentes puede aportar mucho valor en algo como esto, en un vehículo conservador donde la gente necesita tranquilidad, saber que tengamos el escenario que tengamos, vamos a saber explicar lo que está sucediendo. Para mí algo fundamental. Esto ya son temas de por qué invertir a través de un fondo, por la seguridad del capital, por la diversificación, por el interés compuesto, el efecto del ahorro mensual, que es considerable en el largo plazo. Es muy recomendable en un fondo como este hacer aportaciones mensuales para diversificar el riesgo, para tener menores drawdowns por diversificar el precio medio. Es algo que también tenemos estudiado y que es muy importante. Y a fin de cuentas va a hacer el camino psicológicamente muchísimo más sencillo. Costes. Los costes son fundamentales en el largo plazo, fundamentales. Aquí hago un ejemplo de un fondo que consigue la misma rentabilidad, pero tiene una comisión del 1,5 contra otro que tiene una comisión del 0,6. Y como veis, la diferencia en 25 años es sustancial. Pasamos de una rentabilidad del 500% a una rentabilidad del 385%, por una diferencia de un 1,5 en 0,6. Los costes es algo absolutamente imprescindible y es uno de los objetivos nuestros, minimizar los costes al máximo. Y por último, otro de los beneficios de un vehículo como un fondo de inversión es la liquidez diaria. Un fondo de inversión tiene liquidez diaria, dispones de tu capital cuando lo necesitas, y los beneficios fiscales de poder traspasar de un fondo a otro sin tener que tributar. Esto a grandes rasgos respecto a la presentación de Icaria Capital. Luego, puntos importantes a comentar.
Me comentaron varios partícipes que por qué no incluir TIPS, bonos ligados a inflación, en la parte de cash. Los bonos ligados a inflación hay que entenderlos muy bien y hay que saber cómo funcionan. Y si los compras a corto plazo, por ejemplo, un bono ligado a inflación a 2024 a Alemania, si no aparece inflación, que es un escenario posible, obtendrías una rentabilidad del menos 0,9%, sí o sí. En cambio, invirtiendo en bonos corporativos, te garantizas de tener rentabilidades positivas a un año vista, siempre y cuando Louis Vuitton, Microsoft, Coca-Cola no quiebren. Algo altamente improbable. Y en caso de que venga inflación, cuando vence ese bono, que tan solo tienes que esperar 1 o 2 años, reinviertes a unos tipos más altos. Por lo que el riesgo de inflación en deuda a corto plazo de empresas de alta calidad es mínimo, porque tienes una duración de 1 o menos de 2 años, por lo que el impacto de la inflación no es relevante. No veo necesario comprar bonos ligados a inflación porque bonos de empresas de alta calidad a corto plazo no tienen riesgo prácticamente de inflación. Otro punto muy importante, el riesgo divisa. A día de hoy, los bonos de referencia son los bonos americanos y los bonos alemanes. Podríamos decir los bonos suizos también, pero no viene al caso. Un bono americano, por ejemplo, a 2049, un bono de largo plazo, como los que se utilizan en la cartera permanente, paga una yield media de un 1,5. A día de hoy, cubrir la divisa y tener el riesgo euros, no correr riesgo dólares, tan solo cuesta un 0,7, por lo que si a ese 1,5 le quitas un 0,7, estás ganando un 0,8 con riesgo Estados Unidos, que no consideramos que sea superior al riesgo Alemania. Entonces, desde nuestro punto de vista, la rentabilidad riesgo del bono americano cubriendo el riesgo divisa tiene mucho más sentido que la del bono alemán. Aún así, nosotros exponemos de forma permanente capital al bono alemán y exponemos capital al bono americano, pero es el motivo de incluir los dos y no incluir solo el bono alemán, porque el bono americano ofrece una rentabilidad sustancialmente mayor y permite cubrir la divisa y tener riesgo en euros y no en dólares, cobrando una rentabilidad significativamente superior. Y hasta aquí la presentación, que es bastante breve. Sí que la parte de preguntas, que supongo que habrá bastantes, es la más importante, y cualquier pregunta que tengáis al respecto sobre la cartera permanente, sobre dudas a nivel personal o sobre dudas de cómo gestionamos el fondo, nos la podéis dejar y la contestamos encantados. Gracias, Carlos. Te transmito varias preguntas que nos han trasladado, ¿vale? Empezamos Vale. por la primera. Me atrae mucho el fondo y que quisiera empezar a invertir. ¿Dónde puedo contratar el mismo? Ahora mismo el fondo está disponible en la plataforma de Inversis, está disponible en Banca March, está disponible en Mafre, está disponible en Antbank y en MyInvestor, por lo que cualquiera de esas plataformas es buena para contratar el fondo. Perfecto, nos preguntan, ¿se invierte el 25% en cada uno de los 4 apartados? ¿Cada cuánto se realizan los rebalanceos? Vale, aquí nosotros lo que hacemos es la mayor parte del fondo, un porcentaje mayoritario, la invertimos en base a la cartera permanente, MSCI World, bonos gubernamentales americanos, bonos gubernamentales alemanes, oro y cash, y bonos a corto plazo corporativos. Hay una parte que no se invierte de esa forma o que se invierte en los mismos activos, lo que acaba conllevando en que la exposición mínima a los activos base de la cartera permanente es del 18,5%, esa es la mínima, y la de Brown es el 25%, la desviación es muy pequeña, y la inversión máxima por activo de los mismos que propone la cartera permanente global es del 40%.
¿Esto en qué se traduce? En que en los últimos 20 años de media ha tenido un 19% en cash, un 22,6% en oro, un 22,2% en renta fija gubernamental y un 35% en renta variable. Las desviaciones de volatilidad y de drawdown respecto a la cartera base global que nosotros trabajamos son mínimas. O sea, la volatilidad apenas varía y el drawdown apenas varía. Es simplemente una variación mínima respecto al criterio base, porque creemos que es nuestra obligación aportar valor de esa forma. Creemos que reducimos el riesgo de la forma que podemos hacerlo. No sé si me he explicado, es una pregunta un tanto complicada de explicar así, pero creo que es la síntesis de ello. Perfecto, gracias Carlos. Te envío varias preguntas. ¿No incluís ninguna porción en real estate o REITs en la cartera? No, el MSCI World de por sí ya contiene un 4%, digo de memoria, en rates. Y cuando los rates lo hagan bien, el peso en el MSCI World será superior, por lo que exposición a rates indirectamente a través del MSCI World ya hay. Nosotros hemos testado la correlación nosotros mismos sin leerlo, o sea, lo hemos hecho con nuestros propios números y subiremos un post al respecto. La correlación dinámica del real estate, los rates, con la renta variable, y salvo en la crisis del 2000 y periodos aislados, la correlación es muy cercana a 1. Salvo en la crisis del 2000, no ha aportado una diversificación real, porque al final es renta variable y se comporta como tal en la mayor parte de los escenarios. Por lo que creemos que la exposición a real estate a través del MSCI World, que ya incorpora de por sí, es más que suficiente. No vemos sentido a incorporarlo como un activo diferente. Ya va introducido en el MSCI World. Y de hecho, Brown lo trata en uno de sus libros y él no incorpora rates. Dice exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, que al final tienen un comportamiento bastante similar a renta variable y que tal como está pensada la cartera permanente de por sí, contemplar un periodo de auge las acciones, deflación los bonos, inflación el oro, crisis el cash, no hay necesidad de incorporar rates, no está pensada para incorporar rates. Perfecto, nos preguntan acerca de con qué vehículo o incluís la parte de oro de la cartera. A través de ETCs, oro físico, con respaldo físico. Lo hacemos a través de 2 ETCs, los más eficientes en costes, y los que replican de una forma más fiel al oro. Sí que los ETFs de oro, a pesar de tú comprarlos en euros, porque las clases están en euros, realmente tienes riesgo dólar, porque el oro está denominado en dólares y es ineludible, siempre vas a tener riesgo dólar. Y es algo que me parece importante señalar. Perfecto, nos preguntan acerca de si las rentabilidades consideradas para comparar la cartera permanente con el MSCI World son net return, es decir, consideran costos de la gestión pasiva. En nuestra página web tenemos una explicación y una gráfica de la herramienta que construimos internamente y es la que utilizamos para la gestión del fondo, que sí que incorpora costes. O sea, el TER del fondo en el pasado, el que habría tenido sobre ese backtest, que estaría por debajo del 1%. En cambio, la gráfica que he enseñado antes, que es un ejercicio teórico, es sin costes, tanto por la parte del MSCI World como por la parte de los activos de la cartera permanente. Son índices, pero porque es un ejercicio teórico. Para la práctica, para ya meternos en profundidad, tenéis la captura en nuestra página web disponible donde sí que lo veis con costes, tanto el MSCI World como la cartera nuestra. Perfecto, nos preguntan si para la parte de renta variable no habéis considerado incluir el índice SP500 que está diversificado y entrega una mayor rentabilidad que el MSCI World. No lo consideramos porque
La renta variable a lo largo de 100 años de historia no siempre ha sido el rey el SP500. Hay diferentes etapas, la economía es muy cambiante y a futuro no tiene por qué ser el rey el SP500. Creemos que es mejor tener una cartera más diversificada. El MSCI World tiene un 63-65% de peso en Estados Unidos, es decir, prácticamente contiene un 65% del SP500 y el resto es diversificar en otros países. Creemos que es más aconsejable, no intentamos adivinar cuál es el país que mejor lo va a hacer, ni la bolsa que mejor lo va a hacer. Si, por ejemplo, los siguientes 20 años la renta variable europea lo hiciese mejor que el SP500, pues paulatinamente irá pesando más en el MSCI World, por lo que nosotros nos beneficiaremos de ello. En cambio, si nos exponemos solo al SP500 y de los siguientes 20 años lo hace mejor Europa, pues no nos beneficiaríamos de ello. Creemos que tenemos el riesgo más diversificado de esta forma. No hacemos una apuesta de qué bolsa lo va a hacer mejor, que creemos que es lo apropiado. Perfecto. Nos preguntan si la inflación anualizada es aproximadamente de un 2% y la rentabilidad del bono corporate a un año es del 1%, ¿no perderíamos un 1%? En los bonos a corto plazo, el impacto de la inflación es mínimo porque ya está contemplado en el tipo de interés que te paga el bono, ya lo incorpora. Entonces, lo bueno de invertir en bonos a corto plazo corporativos es que vencen a plazo medio de un año y tú puedes reinvertir si hay inflación a unos tipos de interés superiores y esto es la clave. En cambio, en la parte de bonos gubernamentales a largo plazo, el riesgo de inflación lo tienes y es ineludible. Para eso, en la cartera permanente tienes activos descorrelacionados de los bonos gubernamentales como el oro o como las acciones. Entonces, esa pérdida que vendría por los bonos, en parte, debería de compensarse por el oro y por las acciones. Es de la forma que está pensada la cartera permanente. Lo mismo que si hay una crisis que afecta enormemente al mercado de acciones, debería de haberse amortiguado en parte por el cash, por el oro y por la deuda gubernamental. En cualquiera de los escenarios está contemplado todos y cada una de las dudas que nos plantean de inflación, de deflación, todas. Nos preguntan, tenemos varias preguntas relacionadas con cuál sería el coste total de comisiones anuales, es decir, tanto las comisiones de gestión que cobráis como las comisiones de corretaje que se imputarían por seguir esta estrategia. Vale. Nosotros tenemos un proyecto ya en CNMV, ya está metido en CNMV para cambiar el nombre del fondo. A día de hoy se llama Icaria Capital, se llamará Icaria Capital Permanente, para cambiar el riesgo del fondo, que actualmente es riesgo 7 y no se corresponde con la cartera que tenemos ahora mismo, porque es la cartera permanente prácticamente. Lo vamos a pasar a un riesgo 4 y las comisiones actualmente son de un 0,6 y las vamos a bajar a un 0,5. Con unas comisiones de un 0,5, que eso será cuestión de meses, lo que tarde la CNMV en aprobar el cambio, con unas comisiones de 0,5, imputando todos los gastos de transacción y los gastos implícitos de los ETFs, más la depositaría, más la gestión, es decir, el TER, el coste del fondo estaría por debajo del 1%. Nosotros tenemos todos y cada uno de los trades que se hacen, que no son muchos, a lo largo de un año, contemplados todos por todos los años desde el 99 y el coste que supondría. Y como os digo, de media es bastante menos de un 1%. Y una pregunta que se me quedó antes por contestar sobre los rebalanceos. Los rebalanceos los hacemos siguiendo las premisas de Brown. Cuando uno de los activos toca un 35% o un 15%, automáticamente rebalanceamos todos los activos al 25%. Esto lo que hace es que te beneficies del fenómeno de reversión a la media porque estás vendiendo los activos que más han subido, los que han subido hasta el 35, y comprando los que más han caído, haciendo que te beneficies de ese fenómeno que en el largo plazo
aporta una rentabilidad extra. Está muy bien pensado y es como lo hacemos. En los últimos 20 años hay solo 7 rebalanceos, lo tenemos analizado diariamente, que es muy importante, y genera muy poca rotación, por lo tanto, en la gran parte del fondo. Los costes de intermediación son mínimos. Perfecto. Nos preguntan acerca de cómo recomiendas aportar al fondo, si a través de aportaciones mensuales o aportación inicial más elevada. Bueno, nosotros no podemos dar recomendaciones, pero comento cómo lo hago yo. Yo he hecho una aportación hace tiempo ya inicial y mensualmente he ido aportando hasta quedarme sin ahorro acumulado. A día de hoy ya no tengo ahorro, tengo el 100% de mis ahorros metido en los 2 fondos. Y lo que hago a partir de aquí es invertir mensualmente una cantidad fija. 1, para obligarme a ahorrar y 2, para diversificar el riesgo. A alguien que no tenga patrimonio invertido en uno de los fondos, lo más aconsejable es meter una parte ahora, pues, por ejemplo, yo metería el 40-50% y el resto irlo diversificando mensualmente. Es como yo lo haría, pero al final no hay una receta única. El hecho de hacer una aportación única tampoco varía mucho en el largo plazo en cuanto a rentabilidad. En cuanto a riesgo y psicología, desde luego que sí, es mucho más recomendable. Pero en cuanto a rentabilidad, lo tenemos estudiado y no hay grandes varianzas. Perfecto. Nos preguntan acerca de la distribución que tienes entre el Icaria Capital y el Dinámico. Pues ahora mismo, yo creo, no solo yo, sino todo el equipo, creo que dejándonos llevar un poco por el furor de lo que hemos hecho con nuestras manos y con mucho trabajo, tenemos un porcentaje mayor en Icaria Capital. Yo ahora mismo yo creo que, no sé exactamente, pero creo que llega al 70% en el fondo de la cartera permanente y un 30% en el fondo de renta variable con opciones. No es porque crea menos en la renta variable, al revés, tengo fe ciega en la renta variable a largo plazo, pero como digo, puede ser el sesgo emocional de la emoción de haber creado algo en lo que nosotros creemos a ciegas. Seguramente, con el paso de los años, se acabe equilibrando y el peso sea 50-50, porque el otro fondo tiene muchísimo trabajo, la gente puede ver parte de nuestros análisis en Twitter o en la página web y nos metemos muy dentro de las compañías, hablamos con expertos del sector, hablamos con la propia compañía, no dejamos que nada se nos escape, necesitamos conocer muy bien todos y cada uno de los aspectos del negocio, por lo que ya digo que seguramente tenemos más peso en el fondo de la cartera permanente por el furor inicial. Nos preguntan acerca de cuál es el criterio de rebalanceo del portfolio, es decir, qué tipo de señal ocupan para decidir en este momento cambiamos nuestra exposición a determinado activo. La mayor parte del fondo atiende al criterio de las bandas, del 35-15. La mayor parte, como mínimo un 18% en vez de, un 18 y pico, en vez de ese 25, va a estar siempre en los activos de la cartera permanente. Tan solo un 6 con algo atiende a el trabajo que hemos hecho nosotros, que es intentar adaptar esa pequeña parte de la cartera al ciclo económico. Si hay un impacto relevante en los bonos gubernamentales, que un ejercicio muy interesante que hemos hecho, a ver si os lo puedo enseñar, un ejercicio muy interesante que hemos hecho es este. No sé si veis un Excel. Luis, no sé si veis Sí, se un ve. Excel. ¿Se ve? Sí, sí. Vale, pues aquí tenemos varios bonos que hemos contemplado comprar para la cartera, alemanes y americanos. Y esto es algo que lleva trabajo y que creo que a pesar de que la cartera permanente tiene una vocación permanente, hay que hacer, hay que conocer el riesgo de los bonos que llevamos en cartera. Y lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, un bono de Alemania con un vencimiento dentro de 17 años, en 2037, una subida de un 1% en los tipos de interés provocaría una caída de un 11,5%.
mientras que una subida de un 2% en los tipos de interés provocaría una caída de un 20,2%. Y lo mismo tenemos para la renta variable americana. Que esto, uno de mis compañeros, que es quien lo ha hecho, lo ha puesto mal. El 2034, donde pone aquí 2034 es 2037 y donde pone 2039 es 2049. Está incorrecto. Pero la lectura es la misma. Ante una subida de tipos de interés del 3%, un bono alemán con vencimiento en 2037 caería un 33%. Un bono alemán con vencimiento en 2050, lo hemos puesto en Twitter esta semana, ante una subida de un 3%, caería un 60%. Esto hay que tenerlo muy en mente, no para tomar medidas, pero para ser consciente de que puede suceder. Y de la misma forma, una caída de tipos de interés de un 2, evidentemente, supondría rentabilidades positivas. Pero, ¿por qué nos gusta más la deuda americana, que aporta la misma o más seguridad que la alemana? Nos gusta más porque un bono americano a 2049, que es el que veis aquí, aunque esto esté mal, es el del 2049, ante una caída de los tipos de interés del 2%, que actualmente paga un 1,5%, si se fuera al menos 0,5%, que es algo posible, bastante más posible que Alemania pague un menos 2,5%, supondría una ganancia de un 56%. Y una caída en la yield de este bono de tan solo un 1%, es decir, si el yield en vez de estar en el 1,5 pasase a estar en el 0,5, algo también posible, ganarías una rentabilidad del 27%. Y en cambio, ante subidas, no se comporta peor que el bono alemán. Es más, se comporta mejor, cae menos, porque parte de una yield superior. Se comporta mejor que el bono alemán a 2050. Entonces, esto es algo que nosotros hemos analizado y que cubriendo divisa y Estados Unidos aportando la misma seguridad que Alemania, no vemos sentido con el coste de la cobertura en el 0,7, que está actualmente, a no hacerlo. Si el coste de la cobertura se disparase, sí que tendríamos todo en bonos alemanes, pero mientras que se mantengan los niveles actuales, ¿por qué no tener el mismo riesgo y cobrar una rentabilidad superior? No vemos ninguna lógica a no hacerlo. Este es uno de los estudios que hacemos y que creemos que es imprescindible para cualquier gestor hacerlo. O sea, hay que conocer cómo funciona la renta fija, hay que conocer el riesgo de duración, qué implica la convexidad, qué implica un escenario de tipos de interés al alza. Creemos que es obligatorio conocer esto y no solo analizar los backtests, que analizar los backtests es muy sencillo, pero luego meterte en las implicaciones de todos y cada uno de los activos es algo mucho más complejo y es ahí donde nosotros hemos echado más tiempo. Perfecto. Nos preguntan que... Vale, tenemos aquí. He visto que en el gráfico que has mostrado una cartera compuesta por un renta variable, renta fija, oro a partes iguales sin cash. A tenor del gráfico, los resultados parecen igual que la cartera permanente. ¿Habéis hecho el backtest de esta cartera? Aparece en esta cartera, es oro, renta fija, renta variable y cash para el backtest es como no incluir nada. Cash genera un 0%. No hemos incluido bonos a corto plazo porque sería irreal. A día de hoy no vamos a invertir en deuda gubernamental a corto plazo. Entonces, porque está en rentabilidades negativas y supondría perder dinero sí o sí. Entonces, para no generar una rentabilidad más alta que la habría generado si incluyésemos deuda gubernamental a corto plazo, porque la deuda gubernamental está en máximos históricos, es algo muy importante de saber, habría generado números aún mejores y creemos que no es lo suyo, por lo que ese 25% restante está en cash generando un 0 en el backtest, que creemos que es bastante más realista que sesgar al alza. Perfecto. Nos preguntan que si es posible acceder a un folleto o presentación de su fondo donde se puede estudiar la posible inversión en él, que dónde se puede conseguir. En nuestra página web, icariacapital.es,
Se puede descargar el folleto comercial que estamos viendo, el de esta presentación, y también hay un formulario de contacto que nos llega a mí como gestor y a los analistas del fondo, en el cual respondemos cualquier duda. Nos llegan constantemente dudas y las respondemos en 24 horas si no estamos sobrepasados de trabajo. Y bueno, pues lo que necesite, tanto en la página web como a través del formulario de contacto. Nos preguntan que si para los bonos corporativos hacéis, en este caso, bond picking o buscáis algún vehículo, ¿por qué no invertir a través de un vehículo que ya lo haga por vosotros? Para nosotros no tiene sentido invertir en un ETF en el entorno actual de deuda corporativa. Uno, porque va a haber emisores con más riesgo que Louis Vuitton, que Microsoft, seguro, segurísimo. Y nos gusta hacer bond picking, pero para mejor, para tener bonos de mayor seguridad, que es la premisa base, que los que habrían un ETF. Esto por un lado. Y por segundo lado, al final somos un equipo amplio y con conocimientos también en el mercado de renta fija y con conocimientos en el mercado, o sea, en el campo del análisis de empresas, de estados financieros, por lo que nos beneficiamos de ello. No vamos a pagar una comisión a un ETF que va a tener una calidad de bonos corporativos peor, en nuestra opinión, que la selección que nosotros hacemos y aún encima pagar una comisión. Creemos que tiene muchísimo más sentido hacer selección de nombres con los que nos sintamos muy cómodos, en los que veamos un riesgo mínimo y librarnos de esa comisión en un entorno en el que ya pagan poco. Hablábamos de que Louis Vuitton, cuando nosotros compramos, pagaba un 0,5 a vencimiento. Si le metes una comisión del 0,20, que es la que te puede meter el ETF, pues es que te estás comiendo prácticamente la mitad de la rentabilidad. Nosotros nos libramos de eso para generar más valor al partícipe. Sería muchísimo más sencillo invertir en un fondo o sea, en un ETF de bonos corporativos, pero generaría menos valor. Al final, el partícipe estaría sufragando más comisiones y no le vemos lógica a ello. Perfecto, tenemos varias preguntas relacionadas acerca de los emergentes. Voy a leerte una. Vuestro asset allocation ignora por completo los mercados emergentes. ¿De dónde se prevén las rentabilidades futuras interesantes? ¿Se podría incluir para montarse la cartera permanente algún índice de renta variable que incluya emergentes? A ver, esto ya es algo muy personal. Al final, los pilares bases de la cartera permanente es que los activos sean del país en el que tú vives. En este caso, entonces, tendrían que ser españoles o europeos, tanto los bonos como la renta variable. Luego ya está la lectura que haga cada uno, la derivada que haga cada uno. Para nosotros tiene mucha más lógica una cartera permanente global. Pues ¿por qué? Porque tenemos conocimientos de macroeconomía y entendemos los fundamentos que subyacen en la cartera permanente, que es exponerse a inflación, deflación, auge y crisis. Puedes hacerlo de forma global, mitigando el riesgo divisa como comentaba, con un coste muy bajo. Entonces, una cartera permanente con emergentes es algo muy personal. La renta variable emergente tiene mayor volatilidad y mayor drawdown que la renta variable convencional, como es el MSCI World. Tiene mayor riesgo. Es cierto que puede tener mayor rentabilidad a futuro, pero la base del proyecto es montar un vehículo conservador. Entonces, las rentabilidades a largo plazo que da una cartera como la que nosotros proponemos son satisfactorias, son del entorno del 6%, 7%, más que suficiente. No necesitamos arañar más rentabilidad incluyendo emergentes. ¿Es mala idea incluirlos? No, ni muchísimo menos. Pero el problema que vimos ahí, lo estudiamos, el problema que vimos es que los vehículos eran más caros, la mayoría. Hay una excepción en Vanguard, un ETF de Vanguard de ETFs que tiene un coste de un 0,20, es el más competitivo, pero los demás tienen un coste del 0,40 aproximadamente y ya supone pagar bastante más en comisiones. Los vehículos de los ETFs de MSCI World son muchísimo más eficientes en costes, muchísimo más baratos. Y en un vehículo de este tipo no vemos necesario incorporar emergentes. No es mala idea, para nada,
pero desde nuestro punto de vista no es necesario. Tenemos varias preguntas más, así que seguimos con el webinar. Nos preguntan, a la hora de construir una cartera de títulos de renta variable, ¿cuáles son los criterios que primáis en la elección? ¿Geográficos, sectoriales, value growth, top-down, bottom-up? ¿Tenéis en cuenta la correlación entre los distintos títulos que incorporáis? Vale, aquí en el fondo de la cartera permanente no hacemos stock picking, invertimos a través del MSCI World, a través del ETF. Eso que quede muy claro, para evitar el sesgo gestor. En nuestro otro fondo, el que es de renta variable, ahí sí que hacemos stock picking. Y nuestro criterio es muy sencillo. Hacemos un análisis cualitativo, el cual son la mayor parte del trabajo, unas 100 horas, y un análisis, una valoración que es menos densa en horas, unas 20, 30 horas. Entonces, ¿qué buscamos? Compañías, podéis ver en nuestro Twitter el tipo de compañías que buscamos, compañías con ventajas competitivas, con flujo de caja recurrente, que sean líderes en su sector, con activos únicos, pues como por ejemplo Jungfraubank, que explota el monopolio de una de las principales montañas de Suiza, como por ejemplo AENA, que explota el monopolio del turismo en España, como por ejemplo Microsoft, que explota un MOA tan grande como es Windows, Microsoft Office, compañías que tengan ventajas competitivas grandes, en definitiva, moats, y que nos hagamos la pregunta de que parece un cliché, pero no lo es, y es muy importante resolverla, de a 10 años vista, creemos que la empresa va a mantener su posición competitiva intacta. Si somos capaces de responder a esta pregunta después de esas 100 horas con rotundidad, la incorporamos a cartera. Y eso conlleva a que en determinados momentos de estrés, donde esa compañía pueda caer mucho, un 50%, por ejemplo, en un 2008, no tengamos ni una sola duda a la hora de promediar. En cambio, si nos fijásemos en otro perfil de compañías no tan sólidas, no tan robustas, genera muchísimas más dudas cuando vienen mal dadas. Es muchísimo más complicado de gestionar. Nosotros nos sentimos cómodos con ese perfil de compañías, con Amadeus, pues con Constellation Software, con compañías que son líderes absolutas en sus segmentos. Perfecto. Tenemos dos preguntas relacionadas con el fondo. Nos preguntan, ¿hay aportación mínima? ¿Y cuál es si tiene comisión de suscripción o de reembolso? No hay comisión de suscripción y reembolso, no, de ninguna forma. Y aportación mínima no depende de nosotros, depende de la plataforma en la que está en muchas, está prácticamente en todas porque a día de hoy ya está hasta en Allfunds. Entonces, dependerá, pues en muchas se puede contratar desde 50 euros, en otras desde 500, dependerá de la plataforma. A lo mejor es hablar con tu banco, con tu aseguradora, si es el caso de ser Mafre, y preguntar cuál es el mínimo para un fondo como el nuestro. Pero por lo general son mínimos bajos porque tenemos interés en que todo aquel que desea ahorrar y participar en un proyecto como el nuestro pueda hacerlo. Yo mismo, que tengo un hijo de 1 año y 4 meses, pues es partícipe del fondo, le aporto 50 euros al mes, todos los meses. Entonces, queremos que todo el mundo pueda hacerlo, cualquier perfil y cualquier patrimonio, sea grande o sea pequeño. Nos preguntan acerca de si puedes repetir el porcentaje que desde que se vuelve a realizar el rebalanceo. 15-35. En el momento en que cualquiera de los activos toca el 15 o el 35, todos vuelven inmediatamente al 25%. Perfecto. Nos preguntan si habéis testeado incluir como valor refugio o como valor que sustituya al oro el Bitcoin. No. Al final, nosotros tenemos un conocimiento amplio de las empresas, un conocimiento amplio de los derivados para poder cubrir divisa, un conocimiento, suficiente en renta fija, pero en Bitcoin, desde luego que no tenemos conocimiento y es algo que no tengo opinión porque no me gusta opinar de las cosas que no conozco en profundidad.
no puedo decir si es una buena inversión y si es una mala porque no tengo ni la más remota idea y sería muy aventurado dar una opinión. Yo creo que el activo que siempre va a tener valor, siempre, sí o sí, va a ser el oro. El oro desde hace cientos de años ya tenía su valor. En edades muchísimo más atrasadas ya se mercadeaba con el oro y siempre tendrá un valor. Es un activo que te protege de la inflación de por vida, por lo que no queremos meternos en cosas exóticas, queremos hacerlo simple, fácil, sencillo y para obtener rentabilidades satisfactorias. No hace falta meter Bitcoin para intentar hacer un home run, es suficiente con conseguir ese 6-7% en el largo plazo. Nos preguntan, tenemos varias preguntas relacionadas, si el perfil de este fondo es adecuado para personas ya en jubilación. Sí, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo puedo hablar por mi caso personal. Tenemos clientes que están ya jubilados o muy cercanos a la jubilación y es el vehículo en el que invierten. No invierten en el de renta variable, invierten en este. Mismo mi familia, pues mi abuelo tiene el 100% de su patrimonio en el fondo, mis padres tienen gran parte de su patrimonio en el fondo, aún trabajan por lo que necesitan el patrimonio para las actividades empresariales que desarrollan, pero para mí, desde luego, es un vehículo adecuado para una persona ya cercana a la jubilación. Desde luego que sí, porque básicamente lo que intentamos es amoldar el fondo a todas las posibles etapas económicas. Esto no significa que haya etapas en las que no vaya a haber pérdidas, claro que no. Lo que significa es que en un periodo de 5 años, de 10 años, el camino va a ser muchísimo más suave que en un fondo de renta variable. Esto es un hecho por la naturaleza tan diferente de los activos que lo componen. Y por ello creo que es apropiado, porque hay una diversificación real. Lo que no sería apropiado para una persona cercana a la jubilación sería tener un fondo de renta variable europea, un fondo de renta variable americana, un fondo de renta variable ligado al sector de healthcare, al sector tecnológico. Eso no es lo apropiado porque no es diversificación. Cuando el mercado de renta variable cae, caerán todos y cada uno de ellos, unos en mayor medida y otros en menor, pero no es una diversificación real para una persona cercana a la jubilación con aversión al riesgo. Otra cosa es que tengas un patrimonio grande, puedas vivir de rentas y no tengas aversión al riesgo. Entonces la renta variable también es apropiada para ti, que es mi caso. Yo no tengo aversión ninguna a la renta variable porque conozco bien cómo funciona y sé que el riesgo es relativo cuando inviertes en buenas compañías. Nos preguntan, Carlos, si a nivel internacional hay algún vehículo que lleve más tiempo replicando este modelo de la cartera permanente y qué resultados ha obtenido, si lo conoces. No hay vehículos, hay uno, pero no es una cartera permanente porque incluye las acciones las compran en directo, entonces depende del criterio del gestor, no es un ETF, no es gestión pasiva, que es lo que debería ser. Incluye bonos americanos, bonos suizos, por lo cual es una mezcla un tanto rara. Incluye, si no me equivoco, mineras, esto no estoy seguro, pero creo que es el caso. Incluye oro. Al final es una mezcla muy, muy extraña, por lo que para mí no es una muestra fiable. Sí que lo ha hecho razonablemente bien y lleva muchos años gestionándose en Estados Unidos y es una muestra de que la estrategia es robusta, aunque se desvía demasiado de la base, en nuestra opinión. Que siga a pies puntillas la cartera permanente, no lo hay, pero básicamente porque la cartera permanente, a nuestro modo de ver, es muy fácil de replicar a nivel personal. Es comprar 3, 4 ETFs y nada más, y tenerlos. Y cada 20 años, pues hay que hacer 7 rebalanceos. Es muy sencillo de aplicar por uno mismo. Yo creo que ese es el motivo por el cual no lo hay, porque no tiene demasiada lógica. Al final, un fondo, incluso como el nuestro, que tiene una comisión de las más bajas de España, pues estás quitando rentabilidad de la cartera permanente, que puedes conseguir por tus propios medios, porque incluso comprar un bono alemán es
relativamente sencillo para un inversor como puedo ser yo o como puede ser un particular. Entonces no tiene demasiada lógica a nuestro modo de ver. Por eso nosotros intentamos aportar valor con esa parte donde sí que hay una ligera variación. Ligera porque al final los resultados son prácticamente similares desde el punto de vista de rentabilidad y riesgo, pero la hay y creemos que es donde aportamos valor. También aportamos valor en la renta fija corporativa que seleccionamos nosotros con nuestro trabajo, que tiene muchas horas detrás, con nuestra cobertura del riesgo divisa, que para nosotros es un riesgo relevante y va en contra de la filosofía de la cartera permanente. Pero una cartera permanente al uso como tal, como la que pueda hacer un particular, no existe que yo sepa. Igual me equivoco, pero yo no la conozco. Nos preguntan que si en un mundo sin inflación, donde los bancos centrales meten trillones en la economía, sigue teniendo sentido replicar esta cartera. Sí, la muestra es que vivimos a día de hoy en ese mundo y que los resultados de la cartera permanente en los años recientes, pues ahí los tenéis. Desde el 2012, digamos, que los tipos ya, 2015 es cuando ya hubo un punto de inflexión y ya se aceleró un poco todo, pero las rentabilidades han sido muy buenas para la cartera permanente desde el 2015 hasta hoy. ¿Por qué? Pues porque los bonos lo han hecho de película, no es extrapolable a futuro, eso es muy importante. Los bonos lo han hecho muy bien, el oro lo ha hecho razonablemente bien, precisamente por esos trillones que comenta que se inyecten, que hace que la divisa se devalúe enormemente, pues el oro no se devalúa, es como un refugio ante esta inyección masiva. Y las acciones también lo han hecho bien, entonces todos los activos lo han hecho bien en este entorno. A largo plazo es cierto que el oro pues podría no hacerlo tan bien en un entorno deflacionario, pero los bonos y la bolsa sí que lo harían bien, por lo que tiene todo el sentido del mundo. A mí me preocupa más que un entorno deflacionario, que es muchísimo más sencillo de navegar para la cartera permanente, un entorno inflacionario. Eso me preocupa más, porque eso es donde el gestor tiene que hacer los deberes y saber el impacto que tienen los bonos que tienen cartera para saber si el oro y las acciones van a ser capaces de mitigar ese impacto. Hacerse una idea para tenerlo en la cabeza y luego que no nos llevemos sorpresas, pero en un escenario de deflación no veo problema ninguno. Nos preguntan acerca de qué opinión tienes acerca del mercado actual donde los datos macros cada vez son peores, pero las bolsas siguen subiendo. Vale, una de las premisas de la cartera permanente, y a mí es lo que más me gusta personalmente, a mí, al resto del equipo no tanto, pero a mí desde luego que es no introducir el criterio humano, el criterio discrecional, el sesgo emocional. Eso es muy, muy importante. A nivel personal, yo creo, con un riesgo a equivocarme del 50%, porque es impredecible la economía, creo que el mercado está ultra sobrevalorado, pero no solo el de renta variable, también el de renta fija, ambos. Pero la economía, como digo, es imprevisible. Entonces, a mí me gusta mucho la filosofía de la cartera permanente porque no tienes que adivinar lo que va a hacer el mercado y eso es lo que creo que es apropiado. Jugar a adivinar lo que va a hacer el mercado te lleva a conseguir rentabilidades mediocres, desde mi punto de vista, a largo plazo. Está más que demostrado, hay muchísimos estudios al respecto. Entonces, aunque yo tengo mi visión pesimista del mercado, tanto de mercado de bonos como de mercado de bonos gubernamentales, del de crédito no tanto, como de la renta variable, confío en que la cartera permanente lo va a hacer bien, lo va a hacer mejor que una cartera 100% de renta variable si las cosas se ponen mal. Si las cosas se ponen bien, o sea, siguen como están, pues también lo va a hacer razonablemente bien. Habrá días que lo haga peor, habrá días que lo haga mejor, pero el resultado en el largo plazo, que es lo que importa, va a ser razonablemente bueno. Entonces, es muy importante meterse en la cabeza que jugar a adivinar lo que va a hacer el mercado conlleva resultados malos. Hay que huir de eso. Y es lo que más me gusta de este fondo. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Luis, y a todos los asistentes.
Exacto, gracias a todos los asistentes. Recibiréis la grabación, como sabéis, en unos días. Espero que mañana las podamos tener. Y los que estéis interesados en contactar para tener la presentación del Icaria Capital permanente, podéis contactar a Carlos a través de su cuenta de Twitter o a través de la web icariacapital.es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.